Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nuestra meditación de las 7 palabras de Jesús. Meditaremos en esas 7 palabras pronunciadas por el mismo Jesús durante su agonía. Hoy que celebramos el Viernes Santo, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, queremos meditar estas frases reflexionando en cada una de ellas. Pongámonos atentos, pongamos nuestro corazón en las manos de Jesús. Escuchemos cada una de las palabras con atención. Los que tengan acceso a su Biblia pueden hacer uso de ella para reflexionar con esas mismas palabras que Jesús pronunció en su momento. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Todo comenzó en el huerto de los olivos. Allí, en medio de la noche y en profunda oración, Jesús pronunció la palabra más entrañable de su corazón. Abba, Padre. En su agonía, que quiere decir combate, el Hijo se había rendido a la voluntad del Padre y comenzó su camino hacia la cruz, como una epifanía progresiva, como una manifestación de su señorío como Mesías Salvador y como una revelación del corazón amoroso de Dios. En el mismo huerto de Getsemaní, al decir, Yo soy, Jesús manifestó ser el Hijo de Dios. Y cuando Pilato le presentó ante la muchedumbre amotinada con aquellas palabras, ese homo, queda claro que era también el Hijo del Hombre. En la cruz, por tanto, quedarían clavados el hombre y Dios. Sobre aquella cruz sublime Pilato había escrito, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Estaba escrito en las 3 lenguas entonces más conocidas, hebreo, latín y griego. De esta forma, aún sin saberlo, el procurador romano daba a entender que Jesús era el Rey universal, rechazado por todos. Había llegado al Calvario. Su primera palabra Jesús la dirige a su Padre. Padre, perdónalos. Está orando con la oración que a nosotros nos enseñó y practicando lo que tantas veces había predicado. Amad a nuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Ahora Jesús aprovecha sus últimos minutos de vida para recordarnos en esa oración apelando al corazón de Dios que Él conocía mejor que nadie. Padre, perdónalos. Jesús toca el corazón de Dios, al misterio insondable de su paternidad, a su amor gratuito, absoluto. Esta oración en lo alto de la cruz nos revela a la vez el amor de Jesús por todos nosotros y el amor del Padre. En este momento en que el hombre es digno de todo castigo, Jesús se lo había dicho a las hijas de Jerusalén. Dios, siempre fiel a su amor, hace de la entrega de su Hijo motivo insondable de salvación y misericordia. Jesús, que en su agonía en el huerto se había rendido a la voluntad del Padre, quiere ganar ahora el combate con el Padre. Conoce su corazón infinito en misericordia. En esta nueva oración se atreve a decirle a Dios que los que le crucifican no saben lo que hacen, y olvidándose de sí mismo y de su inmenso dolor, pide el perdón para todos, para los jueces que le han condenado, para los soldados que le han crucificado, para la muchedumbre que a gritos pidió su muerte, para ti y para mí. Jesús sabe que si es grande el pecado del hombre, mayor es la misericordia del Padre. Y aquí, en esta agonía, en este combate en forma de oración,
Jesús ha salido vencedor. El Padre, a quien el Hijo en el huerto de los olivos se rindió por amor y aceptó el camino de la cruz, está ahora indefenso ante la oración suplicante de su Hijo. El Padre ama al Hijo, y ante la súplica que éste le dirige a favor de los hombres de quienes se lo han hecho, solidario hasta el pecado, toda la santidad divina que rechaza absolutamente el pecado, retorna al misterio eterno de su fidelidad, de su misericordia. Ahora el Padre no mira al hombre tal como éste es, sino que le mira tal como es amado en el corazón de su Hijo. Definitivamente, el hombre debe renunciar a la justificación por sus propias obras, por su ley o por su propia bondad. Solamente la muerte confiada de Jesús obediente al Padre hasta la muerte y en el sí que el Padre nos ha dado en Cristo, tenemos perdón, justificación y redención de nuestros pecados. Efesios 2, versículos 4 y 10. Tenemos alianza eterna, más que nunca, en la cruz de Jesús, y desde su primera palabra se nos ha revelado el corazón amoroso de Dios, del Hijo y del Padre. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Con la imaginación, coloquémonos a cierta distancia del Calvario. Sobre un firmamento gris se divisan 3 cruces de las que cuelgan 3 ajusticiados. Jesús es el que está en el centro. Hacia él miran los otros 2. Lucas, el evangelista de la misericordia, ha situado esta escena aquí, en el Calvario, en el momento cumbre de la historia de la salvación. Jesús, como revelador del Padre, antes de morir, nos va a manifestar el núcleo de su misión y del mensaje que el Padre le había encomendado, la buena nueva de la gracia. Esta escena se presta a ser entendida en un sentido superficial. Generalmente nos detenemos en lo anecdótico, como Jesús es insultado por los 2 malhechores crucificados con él, y como uno de ellos, dando un giro de 80 grados en el último momento, se atreve a orar a Jesús pidiéndole el reino. Es justo que ante el dolor horrible de aquellos crucificados le haga esta lectura humanista y sensible. Pero hay algo más. Aquí se nos revela de una manera radiante que este que muere entre 2 malhechores ha venido a juzgar al mundo y hará con un juicio de misericordia. Es verdaderamente el Hijo del Hombre, el que debe venir con el poder y la majestad de Dios. Ante él, el buen ladrón hace una solemne confesión de fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce en Jesús al Hijo del Hombre del Apocalipsis, que juzgaría al mundo. Este malhechor pertenece al resto de Yahvé, a los pequeños, a aquellos pecadores que saben que el juicio último de Dios sobre la historia se realiza en este siervo humilde, que la buena nueva ya ha llegado, que el tiempo de la gracia está aquí, que Dios no viene para destruir, sino para salvar. La muerte de Jesús se inicia el juicio último de Dios.
y al buen ladrón se le dieron ojos para contemplarlo como juicio de misericordia. Por eso pudo escuchar esta palabra de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es necesario que nosotros escuchemos y entendamos estas palabras con toda la fuerza y seguridad que Jesús las pronunció. Yo te aseguro, en ella se manifiesta la autoridad de Jesús, su pretensión de tener la última palabra sobre el hombre. En este momento Jesús da testimonio también de sí mismo, de que Él tiene la llave del paraíso. En la cruz realmente se resume toda la historia de la salvación, lo que un hombre, por su rebeldía, cerró para todos. Por la obediencia de este hombre, la misericordia del Padre lo ha vuelto a abrir a todos. El paraíso. Y hoy mismo, aquí mismo, la humanidad ha quedado restaurada y el paraíso de nuevo es ofrecido a los hombres. ¿Cómo se realiza esto? Aquí está lo sorprendente. Dios solamente pide la fe. Fijémonos bien en esta escena del Calvario. Junto a la cruz de Jesús hay dos hombres crucificados. Ninguno de los dos tiene obras o méritos adquiridos, sino más bien todo lo contrario. Son malhechores, representantes genuinos de la humanidad. Uno de ellos insulta a Jesús. El otro reconoce su pecado y le dice: nosotros estamos aquí con razón, porque no los hemos merecido con lo que hemos hecho. En estas dos figuras nos encontramos con el misterio insondable del corazón del hombre. Luz y tinieblas, fe e incredulidad, libertad para decidir entre lo uno y lo otro. Uno de los malhechores prefiere quedarse en la tiniebla. El otro, al ver morir a Jesús, encuentra la luz y suplica con fe: misericordia, Jesús. Mirándole seguramente con inmensa ternura, ve en él un pequeño, uno de los suyos, verdadero pobre de los que él había dicho, que el reino de los cielos es para los pobres, un pecador a quien se le había dado escuchar el evangelio de la gracia. Lo primero, hermanos, es reconocer el propio pecado, aceptar la pobreza radical, la propia miseria. A los que así actúan, Jesús regala el reino. Así lo había predicado en su vida y así lo está predicando y ejerciendo en el momento de morir. Hablando con propiedad evangélica, Dios no necesita de nuestras obras para salvarnos. Ahora Jesús da testimonio, el testimonio último y definitivo, la revelación suprema de que Dios quiere salvar a los hombres por pura gracia. Por gracia hemos sido salvados, dice San Pablo. Aquí está el Rey, actuando desde la cruz. Tiene las llaves para abrir y cerrar.
desde la cruz ofrece su reino, el paraíso del Padre, a los hombres, a estos hombres, nosotros, pero solamente los pobres, los pecadores que se humillan, han visto en él al Rey. Él reina sobre el pecado, perdonando lo mismo que reinará sobre la muerte, resucitando en Jesús y de una forma radiante en esta escena del Calvario. En el diálogo que mantiene con el buen ladrón, se ha revelado el poder mesiánico de Dios como gracia. Los hombres esperábamos un Dios que hiciese justicia reivindicativa y exacta, un juicio apolítico a favor de los justos y de los buenos, y un juicio de condena para los pecadores. Pero resultó tan extraño el mensaje de Jesús. El hombre justo, el fariseo de aquel tiempo, se escandalizó de que Jesús comiese con los pecadores y ofreciese el banquete mesiánico a los señalados con el dedo, a los publicanos. ¿No fue esta una de las razones por las que los fariseos pudieran desearle la muerte? Los fariseos eran representantes del judaísmo de la ley, de la religión oficial de los buenos, de los practicantes del culto en el templo. Eran los representantes del corazón, entre comillas, religioso, del hombre que siempre busca justificarse delante de Dios. Buscaban su seguridad en sus obras, en el cumplimiento estricto de la ley. En realidad, el fariseo representa lo más íntimo del corazón del hombre, de nuestro propio corazón, que tiende a actuar así, porque todo ser humano necesita tener una imagen correcta de sí mismo y autoafirmarse a los ojos de Dios de sí mismo. Pues bien, ahora Jesús, el Rey y Señor, establece el juicio definitivo, que el paraíso Dios lo regala por gracia, y aquel ladrón lo había entendido muy bien. Nunca ningún ladrón ha sido mejor ladrón. Arrebató a Dios el paraíso simplemente con un acto de fe, con una mirada de confianza. ¿Por qué se llama buen ladrón? Estamos en el núcleo del Nuevo Testamento. San Pablo lo explica maravillosamente en su carta a los Efesios. ¿Seremos capaces de construir nuestra vida humana y espiritual sobre el Evangelio de la gracia? ¿Y qué decir de la hora de la muerte? Si al menos tuviéramos entonces la lucidez y la fe del buen ladrón. Que nadie malentienda cuando digo estas cosas. Quien crea que con lo que digo estoy proponiendo una vida fácil o tibia, es que no sabe lo que es el amor. Lo mismo quien mide la obra de Dios desde su esfuerzo y sus virtudes
tampoco sabe lo que es el amor. El cristiano es bueno para que Dios le dé la gracia, sino que trata de ser bueno por agradecimiento a Dios por el don de la gracia. Dios nos ha amado primero, incluso cuando éramos pecadores o lo somos. En Romanos 5:8 nos los dice: solo el pobre, el que tiene un corazón de niño, según el Evangelio, es capaz de comprender esta escena del Calvario. Por eso, alguien ha dicho que la vida cristiana es aprender a ser un buen ladrón, un buen pecador. Es decir, un buen arrepentido. Amén. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, versículo 26. ¿Y ahora comenzará ya Cristo a ocuparse de sí mismo? En la primera de sus palabras ha revelado a los hombres y les ha dado la promesa del perdón. En la segunda ha mostrado que el perdón es un don gratuito de Dios, al dárselo a un bandolero. ¿No es ya tiempo de olvidarse de cuanto le rodea y dedicarse a su dolor? No. La revelación del amor tiene que continuar hasta el final. A Jesús aún le falta el mejor de sus regalos a la humanidad. Él, que nada tiene, desnudo sobre la cruz, posee aún algo enorme, una madre, y se dispone a entregárnosla. Es San Juan quien nos transmite esta tercera palabra. A esta hora se ha alejado ya el grupo de los curiosos. Gran parte de los enemigos se ha ido también. Quedan únicamente los soldados de guardia y el pequeño grupito de los fieles. Eran la iglesia naciente, que está allí por algo más que por simples razones sentimentales. Unida a Jesús, de pie junto a la cruz, se encuentra María, su madre, unida no solo a sus dolores, sino también a su misión. La escena recuerda las bodas de Caná. La idea profunda de San Juan es esta: María no aparece hasta este momento de la hora. A ella se le ha pedido el sacrificio del Hijo durante el tiempo de su predicación por los caminos de Palestina. La alejada por el Hijo en los años de su misión es ahora traída aquí por él al primer plano de esta escena. Aquí vamos a ocupar su puesto con pleno derecho en la obra salvadora de Jesús, asociada a su misión. Aquí entra en la misión del Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de madre. Mirad cómo ocurrió. Prestad atención. El sentimiento más natural que a todos nos embarga al contemplar esta escena es que Jesús, como el hijo más amante y delicado que jamás haya existido, al morir no quería dejar a su madre sola y confiaba su cuidado a Juan, su mejor discípulo y amigo. Si esto hubiera sido así, Jesús, al tomar de nuevo la palabra en la cruz, se habría dirigido en primer lugar al discípulo, pero no, se dirige primero a la madre, la llama mujer y le dice: ahí tienes a tu hijo. Luego se dirige al discípulo y le dice: ahí tienes a tu madre. ¿Qué le interesa en primer término a Jesús? Revelarnos la maternidad universal de María y entregarnos a su madre para que fuera siempre nuestra madre, la madre de la Iglesia y de toda la humanidad, con la que Él en su encarnación se había hermanado. Juan, el discípulo amado que recibió a María en su casa, nos representa a todos. Este fue el último regalo que Jesús nos hizo antes de morir, y esta fue la gran tarea que encomendó a María.
Fue como una segunda anunciación. Hacía 30 años que un ángel la invitó a entrar en los planes de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo. Le anuncia una tarea más difícil si cabe, recibir como hijos de su corazón a todos los hombres, incluso a los que matan a su Hijo. Y ella acepta, actuando de nuevo su fe y diciendo, ahora silenciosa, hágase mi Señor. De ahí que el dolor a sangre del Calvario comience extrañamente a tener un sabor a recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esta dramática tarde. Que María, nuestra Madre, nos dé ojos para ver y fe para entender estos acontecimientos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. La muerte de Jesús estaba ya cerca. Serían casi las 3 de la tarde, con el grupo de los más íntimos. Apenas quedaba nadie en la cima del Calvario. En torno a la cruz había aumentado la soledad. Jesús estaba verdaderamente solo. Todos morimos solos, incluso cuando estamos rodeados de amor. Allá, en su interior, el que agoniza está profundamente solo, librando el último combate. Y Jesús no quiso sustraerse a esta ley de la condición humana. Pero hay una soledad que ningún hombre ha conocido. Solo Jesús la conoció. Una soledad a la que hay que acercarse con temor, porque nada hay más vertiginoso. Y es lo que se nos revela en esta palabra del crucificado. Es una palabra desconcertante, una palabra que durante siglos ha conmovido a los santos y ha trastornado a los teólogos. No fue una frase dolorida, pero serena, como las demás palabras. Fue un grito que taladra la historia. Un gran silencio había ya en el Calvario, y fue entonces cuando Jesús, haciendo un inmenso esfuerzo y llenando de aire sus pulmones ya agotados, gritó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Evangelio dice efectivamente que Jesús gritó. ¿Por qué gritó? ¿Acaso vino sobre él algún tormento añadido al que ya le estaba matando? Cristo había sudado sangre en el huerto de los olivos, sin gritar. Había soportado la flagelación sin gritar. Había sufrido sin gritos el taladro de sus manos y pies. ¿Por qué gritar ahora? Solo le falta lo más fácil: terminar de morir suavemente. Y sin embargo, grita. Oh, palabra fatal, comenta un teólogo. ¿Por qué ha sido pronunciada? ¿Por qué no fuiste retenida dentro del pecho? ¿No sabía Cristo que muchos la usarían contra él para negar su divinidad? Hornet. ¿Entendéis algo vosotros? Yo no entiendo casi nada, porque efectivamente, ¿cómo pudo el Padre abandonar al Hijo si ambos son un único Dios? ¿Cómo pudo alejarse de la divinidad
si estaba unida a la humanidad hasta formar en él un solo ser? ¿Puede acaso el Hijo de Dios quedarse sin Dios? Cuando es sustancialmente uno con el Padre, no entiendo nada. Pero si Jesús dice que el Padre le abandona, es porque en realidad Él experimenta ese abandono. De un modo que quizás nosotros nunca lograremos entender, pero que Él experimentó como una verdadera lejanía. ¿Cuál fue la dimensión y el sentido de esta lejanía? Aquí está la clave para comprender el misterio que Jesús nos revela con esta palabra. Cristo está llevando hasta el final de su obra de salvación el hecho de su encarnación. Está descendiendo hasta los llamados infiernos. ¿Pero qué quiere decir infiernos? El credo latino se decía antes mejor: descendid ad inferos, e inferus aum, que quiere decir las profundidades. Jesús, en estos momentos últimos de su vida, cuando ya toca la muerte, está descendiendo a las profundidades de la condición humana, tal como existe en realidad, para asumirlo todo y llenarlo todo de vida y resurrección. En este descenso se encuentra con todos los dolores, con todas las deformaciones de la obra original de Dios y sobre todo con los pecados del mundo. ¿Y qué tiene de extraño que experimentara que el Padre se alejara de él? Si Dios no puede convivir ni con el mal ni con el pecado, el Hijo tenía que ser consecuente con la obediencia que debía al Padre. Y aunque experimentó todas las miserias y todas las consecuencias de los pecados de los hombres, sus dolores no fueron de pecador, sino de salvador y purificador. La pasión de Jesús fue el último tramo de su encarnación, de su descenso hasta las profundidades de lo humano. Y por eso fue una pasión luminosa, no desesperada. Más todavía, como escribe Jornet, el sufrimiento luminoso de un Dios que muere por nosotros es aún más desgarrador que el sufrimiento del desesperado, porque solo a Él es dado medir plenamente el abismo que separa el bien y el mal. La presencia de Dios y su ausencia, el amor y el odio, el sí dicho a Dios y su negación. Ahora es cuando, en verdad, Él, sin pecado, se hace profundamente uno de nosotros, como bien dice San Pablo. A aquel que no había conocido el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, a fin de que nosotros nos hiciéramos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Jesús, por obediencia al Padre y amor a nosotros, ha tocado fondo en su encarnación. El uno y el otro saben que el destino del hombre, de todo hombre, es Dios y no quieren que se pierda. Y el Hijo, para devolver a Dios, se ha sentido terriblemente solo, separado del Padre en el fondo mismo de su alma. Por eso grita,
porque este dolor es más agudo que todos los de la carne juntos, pero su grito no es de desesperación. Es una queja acerante, pero amorosa y segura. Es oración. De hecho, toma sus palabras del Salmo 21, que es un salmo de llanto, sí, pero también de esperanza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, gritémosle ahora nosotros a Jesús en el sentido de nuestro corazón, diciéndole: gracias, Señor, porque al grito tuyo ha llegado hoy hasta nosotros. Penetra con tu espíritu en nuestra profundidad. Asume todo lo que allí encuentres, también el pecado, y devuélvenos al Padre. La palabra, tengo sed. Juan 19, versículo 28. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda crudeza. Aquí se nos revela con todo el realismo de la humanidad de Jesús. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. El agua que forma parte de la célula en proporción al 60 o 70%, cuando se pierde sangre, pasa por el osmosis o el torrente de circulatorio para hidratar el plasma sanguíneo. Esto produce naturalmente la deshidratación de los tejidos y pronto se experimenta el fenómeno de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre en Getsemaní, en la flagelación con la corona de espinas en el camino del Calvario, con la cruz a cuestas en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara un poco de agua. Uno de los soldados, conmovido, moja una esponja en un jarro de posca, mezcla de vino agrio, vinagre y agua que ellos tenían para su propio alivio, y se le acercaba a los labios mientras otro le decía riéndose: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y así se cumplía otro pasaje de los Salmos: en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús había mostrado toda su humanidad al suplicar un poco de agua como cualquier agonizante, pero no hablaba también de otra sed: sed de amor, sed de comprensión y sed de salvación. ¿No es esta la sed de justicia a la que él mismo aludió en las bienaventuranzas? Mateo 5, versículo 6. En cierto modo, si Jesús experimenta en estos momentos dentro de su corazón cansado el drama de ver su oferta de salvación despreciada, de saber de antemano que para muchos todo este dolor sería inútil, hubiera querido atraer a todos hacia sí, como él había dicho, Juan 12, versículo 32. Pero muchos pasarían de largo ante él, sin darse cuenta de que él ahora pide un poco de agua. Es para todos la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Juan 7, versículo 37.
Miremosle, hermanos, en la cruz, démosle la satisfacción del acto de fe en nombre de todos los que le desprecian, y pidámosle para todos agua viva. Hermanos, hermanas, hoy celebramos el Viernes Santo. En el Viernes Santo es nuestra tradición, nuestra costumbre, narramos las 7 palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y estas palabras Jesús lo pronunció ciertamente en la cruz. Ahora quiero narrarles a ustedes la 6ª palabra. Todo está consumado, todo está cumplido. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. La 6ª palabra de Cristo es el grito del triunfador, del corredor que llega a la meta, o sencillamente del Hijo que ha cumplido la voluntad del Padre. Lo había dicho tantas veces: yo he bajado del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, llevar a cabo su obra. Dios es el Dios vivo, es vida y dador de vida. Dios es el que da, ese da, en la encarnación, en la creación, en la Eucaristía, en la plenitud del cielo. A lo largo de su vida, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, nos lo fue revelando, y por eso, con palabras humanas, le llamó Padre. Al asumir nuestra humanidad con su persona divina, nos introdujo en su divinidad, en la misma Trinidad de Dios, y nos dijo que le llamáramos Padre. Ahora Jesús ha llegado a las puertas de la muerte. No es que Dios quisiera la muerte o necesitara la muerte, y menos tan cruenta, ni la muerte de su Hijo, el buen Jesús, ni la muerte de nadie. A Jesús le mataron sus enemigos, los enemigos de Dios, tal como Él lo revelaba con sus palabras y con su vida. No aceptaban a un Dios tan cercano, tan humano, tan Padre, ni aceptaban que Él fuera su Hijo y que nos hiciera hijos. En el fondo, es mucho más fácil tener un Dios lejano y majestuoso a quien se le ofrezcan sacrificios y se le tenga aplacado y tranquilo, que tener un Dios cercano a nosotros, en cuya presencia vivamos y a quien tenemos que agradar continuamente. Por eso, los que rechazaban esta revelación de Dios mataron a Jesús, el revelador. Maldito el que cuelga de un madero, decían sus escrituras, y para que nadie creyera en él, ni entonces ni nunca lo llevaron a la cruz. Ahora, a punto de morir, en esta 6ª palabra, Jesús, la última y definitiva palabra de Dios al mundo, puede decir: todo está cumplido. Todas las profecías sobre Él se han realizado, pero sobre todo, Él ha realizado la obra que el Padre le había encomendado. Revelarnos que existe un Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre creó todo lo que existe por su Hijo, y todo era bueno. Que a lo largo del tiempo habló de muchas formas a nuestros padres, y por fin, en la plenitud de los tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesús, hecho hombre como nosotros. Este Hijo nos ha hablado con palabras como las nuestras y con una vida igual que la nuestra. Y también así son las cosas de Dios. Nos ha hablado del plan de Dios sobre nosotros con la palabra más fuerte de todas, la muerte. Nunca habló tan claro Jesús de Dios al hombre como cuando se quedó mudo en la cruz.
todo estaba consumado con su vida, pero quedaba terminar de consumar la revelación con la misma muerte. La muerte de Jesús no fue para aplacar a Dios, a quien le sobraba paternidad y amar para perdonar, sino para animar y consolar a todo hombre que viene a este mundo. Dice la carta a los hebreos en un texto maravilloso: así como los hijos de los hombres participan de la sangre y de la carne, así también él participó de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, el libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, al mundo, para quitarnos el miedo a morir y manifestarnos nuestro destino. La vida del hombre no es solo nacer, vivir y morir, como muchos creen. La vida del hombre es nacer, vivir, morir y resucitar. Por miedo a morir se dan todos los atropellos en la historia de los hombres. ¿No lo ves? ¿Por qué llora un niño cuando le falta el amparo de la madre? ¿Por qué un joven se desespera por un fracaso en su carrera, en su trabajo, en su amor? Por el miedo a no poder sobrevivir. ¿Por qué un capitalista amontona riquezas de todo tipo? ¿Cuántas más mejor? Por el miedo a que la vida le falle por algún lado y poder asegurarse por otro. ¿Por qué se buscan algunos avances en la misma ciencia para alargar la vida y por el miedo a morir? Y así sucesivamente. Superando este miedo, es posible que el amor invada al mundo. Es posible el servicio y la entrega hasta la muerte. Todo está consumado, ha dicho Jesús. Ya nos ha revelado el corazón de Dios y su plan de salvación sobre los hombres. En el alma de Jesús ya empieza a descender la paz, y con esta paz va a entrar en la muerte para revelarnos lo último y más grande. La resurrección no es la vuelta a esta vida, sino la entrada en la plenitud de la vida, en Dios, para toda la eternidad. Nuestro Señor Jesús, en los últimos momentos de su vida, dijo: todo está consumado, todo está cumplido. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes y habite con nosotros para siempre. Gracias, que Dios los bendiga. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra de Jesús, la palabra más suave, más dulce que podía habernos enseñado para el momento de morir. El hombre teme a la muerte, y por eso se pasa la vida huyendo de ella. Sin embargo, para el que cree en Dios, para el que contempla y escucha a Jesús muriendo, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío, ni entrar en una noche sin fin. Los hombres creemos que morimos, que perdemos la vida. Y lo que ocurre en realidad es solo lo que le ocurrió a Jesús, que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Decía Eugeni Evtushchenko, poeta ortodoxo ruso: cuando una persona muere, Dios acaba de amasar su existencia para la eternidad. Y en las manos de Dios no se pierde ni una lágrima, ni un esfuerzo, ni una ilusión, ni un sufrimiento, ni un instante de la vida. Nada se pierde en las manos de Dios.
y menos después de la muerte de Jesús. Jesús muere tranquilo. Inclina su cabeza en las manos del Padre y regala a los hombres su espíritu. Así lo ha visto San Juan. Este espíritu de Jesús continuaría su obra en el tiempo, haciendo todo nuevo. Nueva la relación con Dios, como hijos en el Hijo. Nuevo el culto y la oración, no en la angustia, sino en la alabanza. Nueva la vida entera, construyendo su reino en el amor. Nueva la muerte, entendida no como el final, sino como la cuna de la vida que ya es eterna. Padre. Jesús quiso terminar su vida pronunciando de nuevo la palabra más querida de su corazón, la palabra que resume su mensaje al mundo. Abba, Padre, porque Dios es Padre, se dedica a ser Padre, es solo Padre, sobre todo Padre. He aquí la gran revelación de Jesús. Dios siempre fue Padre, pero desde que Jesús lo llamó así, viviendo nuestra vida y muriendo nuestra muerte, lo sabemos mucho mejor. Para eso vino al mundo. Ninguna objeción cabe ya contra la existencia y la bondad de Dios, viendo cómo vive y cómo muere Jesús. Para eso vino el Hijo de Dios al mundo, para que nadie se sienta fuera de la paternidad de Dios. Nadie, ni en el gozo, ni en el dolor, ni en la vida, ni en la muerte. Quitad esa revelación de Dios como Padre y nada quedará del Evangelio. Ponedla y todo el mensaje evangélico adquiere su sentido. Mas todavía, quitad la revelación de Dios como Padre y toda la vida se hunde en el absurdo. Ponedla y la vida entera, incluido el último momento que llamamos muerte, quedará convertida en un canto de alabanza al amor de Dios. En la cruz, todas las objeciones que los hombres ponemos a Dios se vuelven contra nosotros. En la cruz nos damos cuenta de que en realidad nuestras rebeldías contra Dios, por la existencia del mal y de la muerte, no hacen más que darnos a entender que el problema último del mal está en nuestro corazón, en nuestro pecado. Si la humanidad está sometida al mal y a la muerte, no es a Dios a quien podemos atribuir la muerte y el mal, sino a nuestro pecado. ¿Sabéis dónde está la prueba de esto que digo? Nos la da el mismo Dios muriendo en la cruz. Solo Dios ha podido soportar hasta el final el absurdo de la muerte y la muerte cruel, con un gran sufrimiento, pero sin miedo. Porque solo Dios ha sido inocente, porque solo Él no conoció el pecado, que es lo que produce en nosotros el miedo a morir. Qué bien lo dice San Pablo. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. Primera de Corintios 15, 56. Por eso el mal y el miedo a morir han sido superados en la cruz de Cristo. Y solo pueden ser superados en la justicia nueva, la que nos viene de Él por la misericordia y el perdón de Dios. Romanos 5:11. ¿Con qué paz mueren los santos? Qué bien lo sabía Teresa de Jesús, que escribió aquel verso tan maravilloso. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.